Bienvenidos a Inquebrantable. Somos Tomás y Samuel y antes de presentar a nuestro invitado, queremos contarles brevemente por qué existe este espacio. Inquebrantable nace de una pregunta: ¿qué está pasando con el hombre? Vivimos en una época con más información, entretenimiento, pero al mismo tiempo con una profunda crisis de identidad. Por eso creamos este proyecto, porque creemos que el hombre no nace terminado, se forma. Y esa formación ocurre en medio de decisiones, pruebas, responsabilidades y llamados concretos. La virtud se cultiva, el carácter se forja y la santidad es el llamado de todo hombre. Por eso, en este espacio queremos conversar con hombres que han recorrido caminos distintos, que han tenido aciertos y errores y siguen intentando responder para lo cual fueron llamados. No buscamos historias de perfección, buscamos historias reales que nos ayuden a entender cómo se construye una vida con sentido. Y para inaugurar este primer episodio quisimos comenzar con alguien cuya vida reúne muchas de estas dimensiones. Es esposo, es padre, es católico, es misionero y hoy sirve a Colombia desde el Senado de la República. Queremos darle gracias a Mauricio por estar aquí. Bienvenido, senador. Muchas gracias por esta invitación y felicitarlos por esta iniciativa que están teniendo tan importante en este contexto histórico donde muchas personas, y esto que va enfocado a los hombres, no tienen como un horizonte, no tienen como un rumbo, no tienen como el camino definido. Entonces muchas felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias, senador. Bueno, y para empezar, no quisiéramos que esto fuera un típico, no sé, una típica entrevista con las típicas preguntas. Queremos empezar con, digamos, con el fondo. Y la primera pregunta es: ¿cómo crees que Dios forma al hombre? Bueno, Dios en su infinita bondad y misericordia tiene un plan perfecto para la humanidad, ¿sí? Tiene un plan perfecto, todos hemos sabido cómo ha sido el plan de la construcción de Dios en la creación del universo, donde cada día en un orden muy establecido fue creando cosas, las aguas, los mares, los ríos, los árboles, el universo entero, pero el último día, el sexto día, creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Creó al hombre y a la mujer. Entonces eso va mostrando cómo Dios va haciendo un trabajo en cada uno de los seres de la creación y a cada uno le puso un rol específico. Y creo que en su infinito amor ha puesto en el hombre un, digamos, un rol específico, ¿sí? Justo allá en el Génesis, justo cuando el Señor crea a Adán y Eva, se muestra claramente que el hombre está para proveer, para asistir, para acompañar, para ayudar, para cuidar, para proteger a su esposa, a su mujer y a lo demás, a todo lo demás. Entonces, de esa manera yo creo que Dios va dando esa instrucción a cada ser para que vaya asumiendo ese rol. Y pues obviamente ya el hombre se crea, ya hablándolo específicamente, en una familia. En una familia donde está papá, donde está mamá, se crea el hombre. Y ahí va aprendiendo también digamos, a definirse en esos roles, en esa formación que necesita. Y bueno, para formar a un hombre se necesita de todo. Mucho amor, pero mucha disciplina, ¿sí? Mucho carácter, mucha norma. Y bueno, muchas otras cosas que necesitamos para formarnos en este rol de ser hombres. Perfecto. Así como tú dices que se formó al hombre, ¿qué momentos fueron los que más te formaron a ti? ¿Qué fueron esos momentos que contribuyeron a tu testimonio? Bueno, yo nací en un hogar muy normal, como todo colombiano, toda persona, entre un hombre muy trabajador, mi padre muy trabajador y una madre muy donada siempre a los demás. Entonces yo creo que esas dos figuras que yo siempre tuve en mi vida ayudaron a marcar el rumbo en el que voy, ¿sí? El rumbo en el que voy. Entonces esa figura de ese papá donde siempre se levantó, fue a trabajar, donde siempre estuvo proveyendo para la casa, donde siempre estuvo dándonos el cariño a través de ese darse en los temas materiales. No tuve el papá más cariñoso,
pero sí tuve un papá que nunca faltó con nada en la casa. Y una madre que siempre también estuvo ahí con su cariño, con su afecto, con su amor, pero con su donación al otro. Yo tengo una madre que es enfermera, entonces siempre aprendí de ella ese servicio a los demás. Entonces yo considero que esos dos elementos ayudaron muchísimo a formar lo que Mauricio Giraldo es ahora, ¿sí? En tema de responsabilidad laboral y el tema de compromiso con mi familia. Así como lo escucho, y ya que toca el tema de la familia y de sus padres, quisiera preguntarle, o quisiéramos preguntarle, cómo fue su infancia, qué hacía Mauricio pequeño, qué jugaba, ¿no? Cómo era un día normal en el colegio, cómo era su infancia. Bueno, yo crecí en un municipio, les cuento que yo crecí en un municipio de mucho conflicto. Yo nací en el 82, en el año 82, pero por allá en los 90 el conflicto empezó a estar muy fuerte. Entonces crecí desde muy pequeño viendo tomas, escuchando tomas guerrilleras, escuchando hostigamientos de la guerrilla en el municipio, que se tomaban, en ese entonces se llamaba la Caja Agraria, ahora es el Banco Agrario. Entonces fue bastante compleja, incluso soy desplazado por la violencia. Entonces fue una infancia compleja. Pero más allá de eso, uno cuando está pequeño no tiene dimensiones de muchas cosas. No tiene dimensión del peligro, no tiene dimensión de una gravedad de una enfermedad. Entonces uno no tenía, uno estaba en su mundo. Pues claro, yo jugaba mucho, nosotros jugábamos fútbol en la calle en mi municipio, pero no teníamos canchas. Entonces nos tocaba poner piedras para marcar como el arco, ¿no? Y se pasaba por encima de una piedra, entonces no era gol porque era palo. Claro, claro, Sí, claro. así jugábamos. Jugábamos a escondite, jugábamos a las seguidas, yo mantenía montando bicicleta, entonces incluso hubo un momento donde mi municipio es de muchas faldas, muchas, ¿cómo le dicen acá? No sé cómo las conocen. O ¿Como sea, declives? Como... Rampas como bajadas. sí, de Ok, muchas bajadas. ok, ok, ok. Sí. Y entonces nos pusimos la meta con un amigo a bajarnos todas esas rampas y inclinaciones en patines. ¿Se cayó, Nos senador? caímos muchas veces, tengo Sí, muchas cicatrices tengo de esas caídas. sí. En bicicleta también me caí muchas veces, pero fue una infancia, no, digamos que en medio de ese conflicto que ya les mencioné, Sí. fue una infancia normal. Crecí con amigos, jugando con arena, yéndonos a tirar río, a nadar en el río. Y bueno, fue una infancia medianamente, digamos, que en medio de ese conflicto, muy buena. Ok, perfecto. ¿Y qué le dirías a tu yo joven, a tu yo pequeño, siendo el hombre que eres hoy en día, ¿no? Con la familia que tienes, la esposa que tienes, todo lo que has construido, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿O qué crees que él hubiera querido escuchar? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que uno deja pasar por alto en la vida. Ahora que soy padre, soy padre de 7 hijos. Qué Entonces, belleza. Qué ahora hermoso. que soy joven, ahora que soy padre, entonces trato de recordar lo que dejé de hacer en la juventud, ¿sí? Que es muy importante la época del juego, del compartir, pero yo quisiese haber aprovechado más oportunidades de formarme más, de tener mayor hábito en lectura. Sí, eso me hubiese gustado mucho, me hubiese gustado mucho. Bueno, yo soy un joven normal promedio, yo fui un joven normal promedio yo creo que todos los colombianos, porque las oportunidades no estaban ahí dadas. Entonces a mí me ha tocado forjarme todo en la vida. ¿Sí? O sea, yo crecí, pues mi papá era un taxista, mi mamá una enfermera, entonces vivíamos como todos los colombianos, digamos, al día a día. Entonces no hubo muchas oportunidades, pero las que tuve las traté de aprovechar muchísimo. Entonces digamos que un poco más de conciencia en el tema de la lectura, que es bien importante, en el tema de la formación espiritual, que también es muy importante. Uno cuando está joven cree que no necesita de Dios, entonces también es muy importante eso. Y en el tema de la formación académica también.
Uno muchas veces deja pasar muchas oportunidades y hay que aprovecharlas cuando se dan. Perfecto. Quisiera volver un poco en esa parte de la infancia y que nos estaba contando que fue muy afectado por la violencia, ¿no? E incluso desplazado. Que nos contara esa historia, cómo fue que, digamos, lo desplazaron, fue la guerrilla, en qué momento de su vida fue, con sus papás, fue solo, cómo fue. Bueno, el conflicto yo soy de Antioquia, Sí. departamento de Antioquia, pero en Antioquia hay una región que se llama el Oriente Antioqueño Ujú. y fue muy golpeada por la guerrilla, muy golpeada. Entonces, desde pequeño, yo recuerdo, quizás yo tenía unos 3, quizás 4 años y recuerdo mucho una toma guerrillera que hubo. Recuerdo que una vez también cuando estaba como en primero de escuela, en primaria, recuerdo que hubo una toma guerrillera también. Recuerdo muy bien, lo tengo muy marcado en mi memoria, donde me escondí, cuando escuché las balas, cuando escuché las bombas. Y eso fue muy continuo, o sea, muy cotidiano, digamos no cotidiano, pero sí muy frecuente. Okay. Eso sucedió mucho en el municipio. Okay. Usted estaba jugando ahí en la plaza principal, de un momento a otro usted escuchaba tiroteo, balas y tenía que salir corriendo a esconderse o llegar a la casa. ¿Sí? Entonces fue difícil. Yo saqué grado en el año 1999, o sea, en el milenio pasado. Saqué grado ese año y inmediatamente al día siguiente me monté en un bus y me fui a vivir donde mis abuelos porque cada vez estaba recrudeciéndose más la inseguridad, los conflictos, mataban mucha gente, entonces uno no sabía si hablaba con alguien, si estaba hablando con un guerrillero, si estaba hablando con un paramilitar, uno no sabía, ¿cierto? Entonces se volvió un conflicto muy fuerte, salí del municipio precisamente por la violencia, a vivir donde mis abuelos en la ciudad de Medellín y a trabajar que uno debe trabajar para subsistir, pero aparte de eso el trabajo dignifica a la persona. Entonces mi madre quedó allá, mi padre ya vivía también allá en Medellín, mi madre quedó allá y luego ya nos trajimos a mi madre para Medellín también. Entonces todo fue un conflicto porque nos tocó separarnos, bueno, dejamos de ver los amigos, murieron muchos amigos ahí en el conflicto, en el fuego cruzado. No sé si ustedes alguna vez escucharon eso de entre la espada y la pared. Entonces muchas veces la gente quedaba, ejemplo, el señor de la esquina que tenía una farmacia. Entonces uno de los grupos llegaba y decía, vea, que necesitamos estos medicamentos. Después el otro grupo llegaba y decía, usted lo está ayudando, ¡pum! Y mataban a la persona. Entonces mucha gente murió así, inocente, murió así, hay muchos desaparecidos aún. Hay muchos desaparecidos allá en mi municipio de ese año, de ese entonces, de esos años. Pero bueno, eso me ayudó a sacar fuerzas de donde quizá no las encuentra uno y a entender que la vida no puede quedarse ahí, que uno tiene que seguir mirando hacia adelante. La palabra de moda ahora, la resiliencia, entonces uno debe seguir adelante, sacar todo el provecho de eso, que eso le sirva a uno como de, permítame una expresión, como de gasolina para sacar más fuerza y avanzar más. Sí, perfecto. Senador, dentro de todo esto que hablas, ¿sientes que hubo un momento clave en esa época de tu adolescencia, de tu niñez, en la que te acercaste a Dios más que nunca? O sea, en ese momento que tú dices fue muy determinante para mi conversión. Bueno, yo tuve una mamá que desde que yo tengo uso de razón, mi madre va a misa todos los días, mi madre hace el rosario todos los días y era una mujer de congregarse mucho en grupos de oración. ¿Sí? Okay. Entonces tengo esa imagen desde muy pequeño. Quizás desde los 5 años yo recuerdo a mi mamá yendo a grupos de oración, a hacer el rosario, a hacer alabanzas, a hacer cantos al Señor. Recuerdo mucho eso. Pero llega la época de la juventud, donde uno en la época de la juventud, uno se empieza a sentir en esa transición de niño a grande, uno empieza a sentir que es capaz de todo, puede con todo y todo está debajo de sus pies. Uno empieza a sentir que tiene el control del sol con su mano. Eso pasa en la época de la juventud. Entonces, en esa época donde uno empieza a tener ese conflicto
obviamente eso es un desarrollo normal, pero me alejé mucho de Dios, estuve casi 5 años muy alejado de Dios, pero hubo un momento ya, ya como 21 años, donde un amigo me invitó a un retiro espiritual. Estaba pasando por una época difícil en mi vida, muy complicada en mi vida, y un amigo me invitó a un retiro espiritual. Decidí ir al retiro después de mucha insistencia de mi amigo, y allá tuve un encuentro muy lindo con el Señor, allá tuve un encuentro muy hermoso con el Señor. Y quiero contarles una infidencia. Yo recuerdo que yo siempre le reclamé a mi papá porque le gustaba tomar mucho licor, mucho, y siempre le reclamé eso. Siempre le dije: ¿usted por qué mantiene tomando tanto? ¿Usted por qué se emborracha tanto? Eh, y en el retiro yo recuerdo muy bien, eso fue hace ya 22 años, y yo recuerdo muy bien que en el retiro yo logré perdonar a mi papá por todo ese rechazo que sentía hacia él, porque siempre estuvo, digamos, en eso, tomando, emborrachándose, ¿cierto? Y cosa curiosa, a mí no me gusta tomar. Okay. A mí no me gusta tomar. Nunca, no me ha gustado tomar. O sea que en su momento le tenías como cierto rechazo a tu papá por eso. Exactamente. Entonces, pero en ese encuentro personal con el Señor, donde pude sentir el amor de Dios y el amor de ese Padre amoroso que es Dios, pude sanar la relación que tenía con mi padre. Okay. Y en ese momento, o sea, durante esa transición y después del retiro, ¿cómo mejoró la relación con él? ¿Pudiste hablar más abierto? Sí, no, ya eso fue como capítulo cerrado, next, el que sigue, vamos para adelante y ya, o sea, todo atrás. Ok. Jamás le volví a recriminar nada. O sea, fue una sanación se llama así, afectiva y efectiva. O sea, fue un tema donde yo realmente sentí la sanación aquí dentro de mi corazón, pero en mi razón también dije: ya sané, pase la hoja y siga, ¿cierto? Entonces sí mejoró. Ya él no está con nosotros, ya él murió ya hace 6 años, va a ser 7, se fue para el cielo después de un cáncer muy fuerte. Pero bueno, yo me siento muy feliz de que pude aprovechar posterior al retiro esa época y esa relación de papá e hijo. Senador, quisiera volver un poquito a la parte nuevamente cuando nos cuenta que tuvo que, digamos, la historia de cómo fue desplazado y fue a vivir con sus abuelitos en Medellín, etcétera. Quisiera preguntarle si eso fue un factor, digamos, influyente o determinante en cuanto a su lectura de país y su lectura, digamos, patriota, ¿sí? Porque, digamos, se puede escuchar se suele escuchar que, bueno, hay dos vías, ¿no? Digamos, hay unos que por experiencias pasadas, entonces hay un rechazo hacia la patria, ¿no? O por el contrario, hay una necesidad de abrazar y de mejorar esa vida y la vida de aquellos que han sufrido por esto, ¿no? Entonces quisiera preguntarle eso, si eso fue determinante para su visión, para terminar su visión que hoy tiene del país. Voy a ser muy sincero. Sí. Uno en el día a día no tiene tiempo de estar pensando en cómo está el país. Ok. O sea, un colombiano promedio no tiene tiempo de estar pensando qué estarán haciendo en Bogotá, qué estarán resolviendo, qué estarán haciendo en el Congreso de la República, sí. Mi gobernador qué estará haciendo, no. Sí. Él está tratando de solucionar cómo llevar el pan a su casa cada día, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es el colombiano promedio. Yo siempre he amado mucho mi país, siempre lo he amado mucho. He tenido la oportunidad por temas laborales de conocer muchos países y realmente Colombia es maravilloso. Colombia es un país sui generis. Colombia es un país extraordinario. Lástima que no lo valoramos como lo que es, ¿cierto? Entonces, en ese entonces, realmente, Samu, yo estaba en mis cosas, en mi día a día, en el trabajo, en responder, en pagar mis cosas, pagar la universidad, pagar muchas cosas. Entonces no fue tan sencillo pues estar pensando en eso, ¿no? Eso va, como uno va madurando, perdón, eso uno va como incrementando ese amor a la patria. Ok.
ese amor a la patria. Y hay un tema bien importante, permítame Claro. decirlo acá. Resulta que es directamente relacionado el amor a la patria con la relación que hay entre papá e hijos. ¿Puedes explicarlo un poco, por favor? Sí, claro, es directamente relacional, o sea, se relaciona directamente porque patris viene de padre, ¿sí? Okay. Y patria viene de la misma raíz, ¿sí? Es esa porción de tierra que Dios nos dio para que estemos en ella, para que la gobernemos, para que la cuidemos, ¿cierto? Y esa relación de la patria, ¿sí? Ese patriotismo que debemos tener nosotros, pues ciertamente viene relacionado con esa, viene de la misma raíz que es el padre. Entonces, de acuerdo a la relación, por eso ahora se ve gente que no es tan patriota, porque esa relación de padre e hijos, si ha habido una ruptura muy grande en muchos hogares entre esa relación de padre e hijos, entonces a muchos jóvenes no les interesa para nada lo que suceda con la patria. Bueno, siguiendo con eso, quisiera preguntarle entonces, ¿qué es la paternidad y qué importancia tiene en nuestra sociedad? Yo creo que es trascendental, Samuel. La paternidad es trascendental porque Dios creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Y como lo decíamos al inicio, puso a la mujer en unos roles específicos. Por ejemplo, un hombre, haga lo que haga, jamás va a poder dar vida. Jamás va a poder parir, como se dice, que esa es la palabra específica. Jamás va a poder tener un bebé en su vientre. Un hombre, haga lo que haga, pague los millones de millones, no va a poder hacer eso. Una mujer, pues ciertamente sí puede dar vida, ¿no? Porque ella, por el rol que por naturaleza tiene, ella sí puede dar vida. En su vientre sí crecimos todos. En su vientre, en el vientre de una madre, todos nos formamos. Entonces, la paternidad es ese abrazo de ese rol de ese hombre a sus hijos, ese cuidarlos, ese protegerlos, ese ayudarlos, ese asistirlos, ese ayudarlos a guiarlos en el camino, ¿cierto? Es entregarse directamente a ese hombre, entregarse a ese hijo o a esa hija para que puedan tener obviamente porque de acuerdo a cómo recibo en casa va a ser en la sociedad, de acuerdo a cómo le den en casa, de acuerdo a cómo yo le den a mis hijos, ellos van a ser en la sociedad, ¿sí? Entonces eso es paternidad. ¿Y tú cómo te consideras como padre? O sea, ¿qué cosas ves en ti que son muy determinantes a la hora de ejercer esto? Bueno, eso es Como una esas pregunta. cualidades. Eso es una pregunta que habría que hacérselo a mis hijos. Pero digamos que tratando de ser un poco objetivo, podría decirles que he tratado de darme por completo a mis hijos. O sea, he tratado de entregarme, de asistirlos, de ayudarles, de acompañarlos en lo que yo puedo. Porque hay cosas que no puedo, hay cosas que sí le corresponden a la mamá, por lo que veníamos hablando, ¿sí? No todo lo puedo hacer yo y no todo lo puede hacer ella, somos un complemento. Entonces en lo que yo puedo estoy ahí 100% con ellos, 100%. Y tengo muchas mujeres, de mis hijos tengo muchas mujeres, entonces yo siempre digo, voy a decir algo un poco salido de contexto, pero siempre digo, ole, yo estoy tratando de darles mucho amor a mis hijas, para que cuando llegue por ahí cualquier despeinado ya no se sorprendan porque llega un despeinado a decirles que la aman, ¿cierto? Poner como el listón muy alto, ese estandarte muy alto, para que cuando mis hijas crezcan sepan que no cualquier hombre puede servirle, tiene que ser un hombre que las valore, que las quiera, que las asista, que las acompañe, que las proteja, que sepan que ellas valen mucho ante los ojos de Dios, para él también. Con base a esto que nos dice, senador, quisiera preguntarle si ve alguna conexión entre lo que es la paternidad o la falta de paternidad en cuanto a este movimiento que cada vez, digamos, que viene en crecimiento a través de los años, pero este feminismo tal vez no hay primera ola,
o que no busca de pronto esa igualdad de condiciones ante la ley o de oportunidades, sino que más bien muchas veces ya se va a otro extremo, ¿no? Y entonces es erradicar al hombre y decir que no es necesario. ¿Cree que esto puede venir efectivamente de una herida con sus padres? Bueno, yo recuerdo que en algún momento que estábamos acá tramitando una ley en el Congreso de la República, alguna mujer me dijo, senador, ayúdenos con esta ley que es para beneficiar a las mujeres. Y yo le dije, estoy completamente de acuerdo en que hagamos leyes para fortalecer ese rol de la mujer en la sociedad. Estoy completamente de acuerdo. Y le dije, y aparte de eso, tengo muchas hijas mujeres, obviamente yo tengo que ir sembrando e ir haciendo camino para ellas también, para todas las mujeres de Colombia. Pero hay que entender, yendo ya como a la pregunta específica, hay que entender que todos tenemos un accionar en nuestra sociedad. O sea, nosotros vinimos a una misión en esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Y de acuerdo a esa misión, te va a dar la plenitud de tu vida o no. Si tú estás cumpliendo la misión, vas a ser feliz. Si no la estás cumpliendo, no vas a ser feliz, ¿cierto? Entonces ahora, con todo este tema del feminismo radical, feminazis, tantos temas que se han inventado, sí hay un elemento, hay un eslabón que se necesita, que hay que fortalecer, que es esa relación de padres con hijas, del papá con hijas. Entonces, claro, estamos en una sociedad donde las mujeres están creciendo solas, educando a sus hijos. Les ha tocado solas, porque muchas veces o no siguen en un matrimonio, o el hombre las abandona, o ella decide irse con sus hijos, ¿sí? Entonces, ciertamente, sí hay una relación porque es que el hombre aporta, aunque muchas personas dicen que no, el hombre aporta esa determinación en el rol del hombre y de la mujer en la sociedad. Si el hombre determina, o sea, ese papá ayuda a determinar a la niña en la sociedad y ayuda a determinar al niño en la sociedad. Les va ayudando con su forma de ser, con lo que imprime en su carácter a los niños, pues ciertamente les va ayudando a determinarse. Entonces, sí hay una relación directa de esa ausencia de padre con tanta exacerbación en el tema del feminismo radical. Cambiando un poco de tema, senador, ¿cuál ha sido la prueba más difícil que has tenido en tu vida? Que tú digas, este momento fue muy determinante en la persona que soy hoy en día. Bueno, yo en 43 años de vida, apenas 43 años de vida, yo puedo decirles que he tenido muchas pruebas, muchas. Ya ha habido momentos muy difíciles. La época en Granada, con el conflicto, fue difícil. Ustedes estar en Medellín y saber que están con carro bombas en el municipio, cilindros bomba, en enfrentamientos y llevan 40 horas y usted no poder comunicarse con su mamá porque se perdieron las comunicaciones y no saber cómo está su mamá, pues es difícil. Y muchas situaciones han sido complejas. Pero hubo una que creo que más allá de difícil, yo creo que ha sido la prueba que más me ha formado en la vida. Ya casado y ya con hijos, tuve una quiebra económica, un revés económico, una quiebra muy fuerte económica. Y después de muchos años, como se los mencionaba, me tocó regresar a la casa de mis suegros y les toqué la puerta, porque la crisis fue bastante fuerte. Tocar la puerta de los suegros y decirles, suegros, vengo a devolverle a su hija, pero con ganancias, con esposo e hijos. ¿Qué quiero decir con eso? Me tocó ir a pedir ayuda, auxilio a los suegros. Mi padre en ese entonces estaba en una situación ya muy avanzada de su enfermedad. Me tocó ir a pedirle auxilio a los suegros, que me dejaran vivir en su casa por un año mientras estabilizaba mi parte económica. Entonces, después de tener una libertad económica, una libertad familiar, de usted tener su casa, su hogar, su mesa, ¿cierto? Su lecho, y tener que ir nuevamente no antes, sino volver al auxilio de unos suegros, pues siempre fue fuerte, pero bueno, gracias a la madurez de ellos, a la solidaridad de ellos,
a la comprensión de mi esposa, pues logramos salir adelante y al año ya obviamente nos independizamos. Senador, esto es, digamos, interesante, pues porque lo cuenta, no sé, como que lo cuenta como algo muy formativo, ¿no? Y lo veo muy desde la humildad. Pero quisiera preguntarle, obviamente, eso ya es una situación mucho más pensada, ¿no? ¿Qué le pedía al Señor en ese momento? Porque claro, en una quiebra económica con mis hijos, y entonces es una situación que veo y pienso y digo como, wow, realmente tuvo que haber sido de mucha humildad llegar hasta allá, pararse en la puerta y decirles lo que les dijo exactamente textualmente. Porque muchas personas, no sé, pedirían en ese momento trabajo o condiciones o salir adelante. ¿Qué le pedía usted, senador, al Señor? Bueno, es que yo me acuerdo que yo sentí, cuando yo me di cuenta que venía la quiebra, yo me senté con mi esposa y le dije, amor, yo siento que viene una bola de nieve y nos va a arrasar, así que quiero adelantarme a ella y necesitamos tomar acciones ya. O sea, o nos vamos a vivir a otro lugar, o nos vamos a vivir donde nuestros padres, donde mis padres, o donde tus padres. Entonces yo le dije, donde mis padres va a ser muy difícil porque mi papá está casi que en agonía. Entonces el ruido de los niños, todo no le va a ayudar mucho a mi papá y a la convivencia. Entonces decidimos irnos para donde los suegros. Y sí fue muy difícil porque yo siempre he sido muy independiente. Y sí fue muy difícil porque uno siempre confía mucho en sus capacidades, en sus fuerzas, en lo que uno logra, pero no se le olvida que es Dios el que lo asiste, el que lo acompaña, el que lo sostiene siempre. ¿Sí? Quien sostiene al ser humano, a todo, pero al ser humano como tal, es Dios. Y yo recuerdo que, porque no solo fue quiebra, después de una quiebra quedan deudas. Secuelas. Quedan deudas. Entonces yo recuerdo que yo le decía, yo me iba para el Santísimo, donde el Señor me le arrodillaba, y yo le decía, Señor, tú sabes mi situación. Yo no vengo a pedirte plata, yo no vengo a pedirte que me pagues las deudas, no, vengo a pedirte que me des fidelidad a ti. Eso era lo que yo le pedía al Señor. Señor, dame fidelidad a ti. Punto. Si yo soy fiel a Él, todo se solucionará. Todo se solucionará. Eso era lo único que yo le pedía. No le pedía, Señor, ayúdame que no tengo cómo comprar la paca de pañales a mis hijos. No tengo cómo comprar el panal de huevos. No, yo le decía, Señor, dame fidelidad. Esa era mi súplica al Señor. Wow. Esta fue fuerte. Bueno, senador. Entonces hablas de que en ese momento pues pedías fidelidad y en el momento en el que las cosas ya retomaron su rumbo normal, aparte pues de estar obviamente muy agradecido con el Señor, ¿qué era el paso a seguir? ¿Qué era lo que tú buscabas después de esa crisis tan importante que tuviste y que fue muy formativa de la manera en la que tú lo haces ver? No, fue formativa y hasta más. Yo creo que ninguna universidad forma lo que me formó esa crisis, de verdad. En manejo de recursos, en manejo financiero, en manejo de situaciones complejas, porque pues obviamente muchas veces mi esposa se angustiaba, estaba en la casa de ella, pero muchas veces se angustiaba porque ya no era nuestro espacio, ya era el espacio de sus padres, ya era ella casi que una extraña, digamos, en casa, ya éramos en casa ajena, más que extraña, casa ajena. Entonces, sí fue todo un reto, ese tiempo fue un reto muy grande, muy grande, pero el Señor nos fue ayudando de una manera muy linda porque yo siempre he sido muy trabajador, siempre he soñado con construir, montar una empresa. Entonces empezó la transición de la empresa que tenía, empezó la transición a una empresa que hoy tengo, ¿sí? Que es en parte automotor, en repuestos para motocicletas. Y ahí estoy, desde esa crisis, y ahí estoy trabajando con los retos que eso implica. La gente cree, me da mucha risa porque la gente cree que
que los empresarios o los comerciantes muy prestantes es poner un punto de venta y ya, con eso ya se hicieron ricos. No, 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 eso tiene todo un antes, un durante y un después. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, en el trabajo haciendo la tarea de construir país a través de una empresa. Bueno, y ya que hablamos de la familia, etcétera, ¿qué papel considera usted que ha jugado la familia a lo largo de su vida? Ya sea en la primera fase, que fue, no sé, en la infancia, con sus papás, o un poquito más grande, con sus abuelos, o hasta ya después casado y con 7 hijos, me dijo. ¿Cuál cree que ha sido el papel de su familia en su vida, como en general? Determinante. Determinante. Determinante, porque es que uno siempre encuentra en la familia ese abrigo, ese abrazo, ese dique de contención, ese muro de protección. Uno siempre encuentra en la familia el amor, el cariño, la comprensión. Uno siempre encuentra en la familia la asistencia, la compañía, la ayuda idónea. Uno siempre encuentra en la familia lo que quizá afuera no lo encuentra. O sea, mi esposa dice algo que tiene mucho de cierto. Ella dice, realmente lo único que queda siempre es Dios y la familia. Dios y la familia. Entonces, de verdad que la familia es determinante en toda la vida de un ser humano. ¿Sí? En todo. Cuando uno ve una persona que crece sin familia, normalmente son personas amargadas, aburridas, mal geniadas, asociales, porque es necesario ese crecer en ese ambiente familiar, en ese ambiente de casa, en ese compartir, en ese que yo me tengo que incomodar para que el otro también se siente, en ese que yo me quiero comer algo y el otro quiere entonces dárselo. Eso, para eso sirve la familia, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que más forma en la vida no son las universidades, con todo respeto, claro está que estoy de acuerdo con la formación, lo dije hace un buen rato con la pregunta que me hacías, ¿sí? Estoy hablando desde la formación de la persona, no de la formación profesional. Y si me permiten ir un poco más allá de la respuesta, según la pregunta, ¿queremos tener buenos profesionales? Tengamos muy buenas familias y consolidadas y van a salir muy buenos profesionales. Muy buenos profesionales, porque ahora están saliendo personas que quizás sepan mucho, pero quizá profesionalmente no tienen todas las cualidades que de pronto necesiten para el campo laboral en el que están. Cuando habla de familia, claro, hablamos de una familia efectivamente consolidada, un ambiente seguro, porque, digamos, también se puede presentar que efectivamente hay un vínculo de consanguinidad y es la madre y es el padre efectivamente, pero tal vez dentro de esa convivencia no se siente ese ambiente familiar, ¿no? Entonces, en cuanto a eso también, claro, ¿qué cree usted que efectivamente forma una familia, ¿no? Netamente el vínculo o realmente se requiere ir más allá. Lo que pasa es que, a mi modo de ver, yo no puedo pretender un ejemplo, que yo Sí. sea solo materia. Sí. O sea, Mauricio Giraldo no es solo materia, yo soy una unidad bio-psico-espiritual, Sí. ¿cierto? Entonces, donde tengo Biología. todo el tema anatómico, todo el tema de Psiquis. físico, todo el tema psíquico y todo el tema espiritual, ¿cierto? Lo mismo pasa en una familia. Yo no puedo pretender que una familia se constituye o se conforma solo porque un hombre y una mujer se casaron y tuvieron hijos. No, 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 no. Ahí debe haber un alma y ahí debe haber un espíritu, ¿sí? Que sería obviamente el espíritu de Dios. Pero debe haber un alma que la nutren siempre con ese amor, con ese cariño, con esa entrega, con esa generosidad, con ese donarse, con ese entregarse, con ese renunciar, con perdonarse. Yo creo que en las familias la palabra perdón debe estar siempre muy en la puerta de entrada y en la puerta de salida. Muy presente. Sí, y también la palabra comunicación, el diálogo, la comunicación es bien importante. Entonces, no sé si la analogía queda bien, pero así como yo soy un cuerpo, mente y espíritu,
la familia debe tener lo mismo, ¿cierto? No debe ser solo constituido por un hombre y una mujer que se casan, tienen hijos y ya no. Debe tener también toda esa dinámica en la comprensión, en el diálogo, en el amor, en el cariño, en la entrega, en la generosidad. Como tú hablas, es algo que se va construyendo a medida del tiempo, ¿sí? No es algo como que ya está, como que es lo que tú dices, no es solo un matrimonio, hombre y mujer, y se casan y eso ya apareció mágicamente. Es algo que se va construyendo con el tiempo. ¿Cómo lo construiste tú? Bueno, yo estoy completamente convencido que cuando un hombre y una mujer se unen en un matrimonio, no se unen dos personas que ya están construidas, sino que se unen dos personas para construirse. Yo la construyo a ella, ella me construye a mí. Yo me dejo construir por ella, ella se deja construir por mí, ¿sí? Entonces, eso debe tener muy claro. Cada persona que va a dar el paso al matrimonio debe tener eso muy consciente. Yo no me voy a casar con un perfecto. Yo no me voy a casar con una perfecta, con una mujer perfecta. No, no, no. Nos vamos a... Porque la convivencia es difícil siempre. Con quien convivas va a ser difícil. Con amigos, en la familia, con los hermanos, con tu pareja. Siempre va a ser compleja la convivencia. Tiene muchos retos, ¿sí? Pero necesita la suficiente madurez para vivirlos y sobrellevarlos, ¿sí? Entonces yo construí mi familia basado en cosas muy lindas que tengo. Yo tengo, por ejemplo, hoy en junio de 2026, yo tengo a mis abuelos vivos, tienen 74 años de casados. Los acaban de cumplir hace un mes. 74 años de matrimonio. Estos son mis abuelos paternos, mis abuelos maternos, que ya no están ninguno de los dos, están en el cielo. También vivieron como 61, 62 años de casados. Y eso fue porque mi abuela hace como unos 12 años murió, ¿cierto? Entonces para mí eso fue un reflejo y un espejo gigante a seguir. Mis padres también, a pesar de tantas situaciones difíciles, siempre estuvieron ahí y lograron vivir 45 años juntos, hasta que mi padre ya se fue para el cielo. Entonces, basado en esto y en lo que les dije al inicio, de que uno se va construyendo, uno entiende que el matrimonio es para eso, es el reto de la construcción de ambos. ¿Sí? Vamos a construirnos, hagamos el plan de vida juntos para construirnos y construir un hogar y construir una familia, construir con unos hijos, que es maravilloso. Cuando uno entiende eso y entiende que Dios está siempre ahí, como ese lazo que une a los dos, ese lazo que no se rompe, pues uno entiende que el matrimonio es una maravilla y que la familia es lo más espectacular que hay. De verdad. Lo que pasa es que yo a mis 20 años no pensaba en casarme. Uno empieza a pensar en casarse como después de los 25, quizá 30 años. Sí, pues esta generación de ahora. Generaciones antes se casaban a los 12, 15 años. Hace 100 años, a los 12, 15 años casaban. Y los matrimonios duraban toda la vida, hasta que se morían, hasta que la muerte los separaba. Ahora necesitamos que el joven vuelva a entender la importancia del matrimonio. La importancia de construirse. Es más importante un matrimonio que construir una empresa. La mejor empresa que puede construir uno se llama su familia. Es más importante tener una esposa con sus hijos que haber conocido 30, 40, 50 países del mundo. Le va a dar más felicidad el amor de una esposa con sus hijos que la felicidad que haya podido recibir en esos 50 viajes. Senador, ya siguiendo, digamos, con esta línea, le quiero preguntar, ¿qué es amar para usted? Ya nos habló de, bueno, cómo se da este amor a través de la transformación del otro, siempre y cuando sea la voluntad del otro dejarse transformar, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle eso, ¿qué es amar para usted? Y usted, ¿cómo ama y cómo se aman en su matrimonio y en su familia? Bueno, si nos vamos a la raíz etimológica de amor, es no morir. Sí. ¿Sí? La raíz etimológica. Amar es sin muerte, no morir. ¿Sí? Pero obviamente eso lo tenemos que traducir en nuestra vida y obviamente en nuestra doctrina, que es la doctrina católica y lo que el Señor nos ha enseñado.
Pero propiamente amar para mí es entregarse al otro, es donarse al otro. Permítanme hacer un ejemplo para significar lo que quiero decir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando a ustedes les dan un regalo, a usted le gusta mucho el regalo, le agrada mucho ese presente que le acaban de dar, pero a usted le hubiese gustado quizá algo diferente. A usted le hubiese gustado, cuando le dan el regalo, usted dice, ay, yo lo quería de tal color. O, me hubiera gustado mejor que me hubieran dado tal cosa. Eso pasa cuando uno recibe presentes, pasa, le dan a uno un regalo, un ejemplo, un libro. Ay, me han regalado tal libro que quiero, por poner un ejemplo. O sea, siempre hay como una insatisfacción cuando uno recibe. Pero cuando uno da, vámonos al otro lado, el que dio el regalo se dedicó a buscar cuál era el que quería regalar, lo buscó, lo vio, lo compró y se lo llevó. ¿Sí? Hizo un esfuerzo gigante y lo entregó. Y se siente una felicidad muy grande cuando uno da el regalo, porque uno sabe que a la otra persona le va a gustar y le va a servir. Ahí yo creo que está la gran diferencia entre el amor y el egoísmo. Entonces el egoísmo es deme, el amor es darse. Es una gran diferencia, una gran diferencia. Entonces el amor es eso. Es yo siempre estar dándome al otro, porque es que hay más felicidad en dar que en recibir. Hay mucha más felicidad en dar que en recibir, entonces siempre entregándome al otro, dándome al otro. Pero no son cosas materiales, porque es que lo material es etéreo, es pasajero, se acaba. Pero las cosas que son intangibles, lo que realmente no hay como cuantificar, son las que realmente valen. El esfuerzo que usted hace por atender a su mamá cuando está enferma, el esfuerzo que usted hace por estar pendiente de su amigo porque tuvo una cirugía, el esfuerzo que usted hace por estar pendiente de su esposa o de sus hijos por alguna circunstancia en la que están, eso es amar. Es donarse completamente al otro. ¿Sí? Y lo más extremo es sin esperar nada a cambio. Eso es lo más extremo, sin esperar nada a cambio. Saber que eso es lo que te tiene que hacer feliz y ser feliz. ¿Sí? Bajo esa perspectiva, senador, quisiera preguntarle que nos dé como en su concepto qué opina digamos, de estas dos vías de vivir la vida, si se quiere, o pensar. Fue una reflexión que estábamos haciendo el otro día con Tommy, y fue la diferencia entre un hombre chévere, ¿no? Un hombre chévere, que cae bien, o por el contrario, un hombre coherente, un hombre firme, un hombre de carácter. ¿Cuál cree que es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, estamos en una sociedad que se volvió una sociedad muy superficial, ¿cierto? Una sociedad que se volvió muy epidérmica, muy de las apariencias, muy de cómo se viste, cómo habla, si tiene apariencias económicas positivas o no, si se ve que tiene como, dice coloquialmente, se ve que tiene modito, se ve que tiene modito. Entonces nos volvimos muy, eh, nos volvimos una sociedad como muy plástica, ¿sí? Tristemente, una sociedad muy plástica. Entonces, claro, empiezan a haber esos segmentos o esas categorizaciones o esas demarcaciones de, es que como este va a misa y hace el rosario, es un hombre aburrido. Y en cambio como este sí sale a la rumba de los viernes y de los sábados, es un hombre que sí está en la onda. ¿Sí? Vamos a mirar qué está pensando esa persona que está estudiando, que se está formando, que va a misa, que hace el rosario todos los días, hacia dónde está pensando en su vida, y vamos a mirar cómo está pensando el otro, hacia dónde está mirando el otro, qué está buscando el otro. ¿Sí? El uno está buscando quizá fácilmente estabilidad, el otro está viviendo el momento. Entonces yo creo que la coherencia de vida debe ser siempre una marca hacia donde nosotros debemos caminar. O sea, esa línea hacia donde nosotros debemos ir es obviamente la coherencia. O sea, una cosa es la conveniencia y otra cosa la coherencia, ¿cierto? Entonces, eso es fruto
de la sociedad que nos tocó vivir ahora, ¿sí? Fruto de la sociedad. Esa sociedad tan gaseosa, tan líquida, tan supuestamente maleable, que se cambia fácilmente, ¿no? Uno debe ser coherente en sus principios, en sus valores, en su ética, en su moral, en lo que ama, en lo que quiere, en lo que busca, en lo que anhela, ¿cierto? Obviamente en ese trasegar pues va a encontrar cosas que usted va a tener que quitar de lado, pero es que eso lo va haciendo mientras usted tenga fijo un punto hacia donde quiere llegar. Entonces sí es muy importante que en esta sociedad volvamos a despertar en que debemos ser coherentes y no convenientes, en que debemos tener un norte claro, más allá de, mejor dicho, permítame en este ejemplo, ¿sí? ¿Cómo quieres tener tu vida? ¿Cómo opera un avión que sale del punto A y llega a un punto B? Con todo un protocolo, con todo un despegue y un aterrizaje, con una velocidad crucero, con todo el protocolo que tiene, ¿cierto? ¿O quieres volar como una mosca, que no sabe para dónde va? Una mosca mantiene dando vueltas por todos lados y ni siquiera sabe para dónde va. O sea, no tiene un punto a un punto B. Eso es lo que debemos volver a recuperar. Que tengamos vuelos de avión, no vuelos de mosca. Wow. Entonces, partiendo de lo que dices, puedo asumir y concluir que la coherencia es una de las cualidades más importantes del hombre, ¿sí? Y cómo tú crees que se pueda recuperar esa coherencia en el hombre y en el joven de hoy en día. ¿Cómo crees que podemos recuperar eso? Ahí, Tomás, yo creo que es fundamental la asistencia y la ayuda de la familia. O sea, es que todo se siembra en los primeros años de vida. Todo. Todo se siembra en los primeros 5 años de vida, quizás hasta los 10. Los primeros 5 años son determinantes. Quizás hasta los 10 años. Entonces ahí entra muy claro el rol de ese padre y esa madre en casa. Y resulta que ahora sacaron a nuestras madres a trabajar en la calle. Se las llevaron para una oficina. Y claro, yo entiendo y no estoy en contra de eso. Estoy hablando propiamente de lo que deja de aportarle esa madre a ese hijo por no estar en casa. No estoy yéndome en contra de que la mamá vaya a trabajar o no. Claro, sí, vuelvo y lo digo. Y, digamos, el papá, al no estar tampoco tan presente, o ya no estar, también deja de aportar unos elementos muy importantes en la construcción del ser humano. Pero eso se construye desde casa, porque es que en casa nos enseñan que no se puede decir mentiras, que no se puede robar. En casa nos enseñan que lo que es del compañerito es del compañerito. ¿Usted por qué apareció con esta regla en su bolso? ¿Sí? A todos nos pasó en algún momento. ¿Sí? ¿Usted por qué resultó con este borrador? Este borrador no es el suyo. Eso es empezar que mamá y papá van enseñando esa coherencia. ¿Sí? Entonces, ese rol es importantísimo. Si no se logra, bueno, y otro tema ahí es que los padres estamos dejando la educación del 100% a los colegios, esperando que los colegios formen a nuestros niños. No, el colegio es un apoyo. Los colegios son un apoyo para nosotros. Quien debe formar a los hijos son sus padres. Y luego más adelante obviamente eso se va a representar en cómo va a actuar en la cotidianidad de la vida. En la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el estudio, en el deporte. Uno se va a dar cuenta. Mejor dicho, voy a concluir esto diciendo, ¿usted quiere saber cómo son los padres? Mire a los hijos. Según sean los hijos, así son los padres. Así es, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante lo que le damos a nuestros hijos, porque ellos van a ser el reflejo de la educación y el amor que yo le doy. Quisiéramos preguntarle, senador, digamos, ya hablamos de justamente, bueno, esta coherencia. Entonces ahora quisiera preguntarle de ese discernimiento
para siempre actuar en concordancia a nuestros principios. ¿Cómo usted, digamos, suele discernir las situaciones que pueden poner de pronto de manera evidente o no tan evidente? Porque también se presentan situaciones en la vida en la cual ese discernimiento, esa coherencia puede ser matizada, ¿no? Y entonces esto de pronto no está tan mal y esto de pronto no está tan mal y se tiende a confundir, las personas se tienden a confundir. Entonces, ¿qué herramientas usted personalmente utiliza para discernir estas problemáticas o estas situaciones? Bueno, es una muy buena pregunta, porque es que en la vida uno se tiene que enfrentar todos los días a tomar decisiones. Y hay decisiones que solo tienen dos caminos. Hay unas que tienen cuatro, cinco, y bueno, tienes unos elementos ahí para tomar, pero hay algunas decisiones que tienes A o B, o derecha o izquierda, ¿sí? O día o noche. O sea, hay decisiones que son así. En esas decisiones, las que son muy determinantes, que son las que son trascendentales en la vida, yo considero que ahí es donde uno debe tener mucho la línea del Evangelio, la línea de los principios, de los valores, de la ética, de la moral, ¿sí? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? ¿Esto lo haría el Señor? ¿Esto no lo haría el Señor? Porque es que nosotros muchas veces somos capaces de creernos hasta dioses. Es que esto lo hago yo. No, es que no le agrada a Dios, eso va en contra del Evangelio. Yo lo hago, ¿cierto? Entonces, no nos importa mucho eso. Entonces considero que la línea del Evangelio, la línea de los principios, de los valores, de la ética, de la moral cristiana, es muy luminosa para ser capaz uno de tomar A o B decisión. ¿Sí? Porque obviamente esto va a dirimir muchas situaciones. Ejemplo, ¿a quién afecta esa decisión que uno va a tomar? ¿A quién afecta? ¿O a quién beneficia? ¿Sí? Y empezar a ponderar todas esas. Y uno va aprendiendo, Samuel, en la vida uno va aprendiendo increíble. Yo me gozaba cuando tenía la edad de ustedes, yo me gozaba a los adultos, porque a veces se vuelven como lentos para tomar decisiones. Pues que se vuelven lentos, no, rápido, ¿sí? Y resulta es que uno va aprendiendo en la vida que no todo es con celeridad, no todo es ya, hay que esperar, hay que hacer una pausa. Y eso también ayuda a tener un muy buen discernimiento al tomar una decisión. Excelente, senador. Senador, una pregunta muy importante y es, ¿cómo hallaste tu misión? ¿Qué fue eso que te mostró a lo que estabas destinado, a lo que estás destinado a hacer y cómo has llevado eso? Bueno, acabo de salir de misa y saliendo de misa me encontré con una persona que me conocía y me dijo, bueno, ¿y tú qué? ¿Vas a seguir? ¿Qué vas a hacer? Mi respuesta fue, lo único que yo tengo claro es que yo quiero servirle a Dios. Es lo único que yo tengo claro. Yo no tengo claro si quiero seguir como político, si yo quiero... no. Yo tengo claro es que quiero servirle a Dios, donde Él me ponga. Donde Él me ponga, yo ahí estaré. ¿Sí? Como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Sí? Así estoy yo. Tratando de que el Señor sea quien oriente. ¿Qué tengo definido? Yo tengo definido que soy casado. ¿Qué tengo definido? Yo tengo definido que tengo que alimentar unos hijos. Entonces, yo debo, obviamente, proveer en mi casa. Pero que siga o no en la política, para mí no es un tema de misión. Para mí es un tema coyuntural a esa misión que tengo. Okay. ¿Sí? Para mí no es que la misión mía es ser político, no. Yo siento que la misión que Dios me ha puesto es servirle a Él. Y si Dios me va a poner nuevamente a servirle en la política, ahí estaré. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Pero si no, estaré feliz desde la empresa, con mi familia y con mis hijos. Senador, y así como dices que pues lo que quieres es servir y estás destinado a servir bajo tu propio concepto, ¿qué es servir? Bueno, el servicio es una expresión, a mi modo de ver, es una expresión del amor. Porque es que el amor es darse, es entregarse, y servir es ayudar al otro, es cooperar con el otro,
es asistir al otro, ¿sí? Es acompañar al otro, ¿sí? Entonces es una expresión viva del amor, digamos que es una acción, muestra clara del amor. Estamos hablando de ese servicio, ¿no? Quisiera que nos contara un poquito, digamos, sobre Jesús y cómo Jesús, como hombre, ha impactado su vida. Estamos hablando, bueno, él mismo lo dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y el mayor servidor de la historia, pues ha sido él. Y es el que hay que mirar siempre. Entonces quisiera preguntarle eso, como... sí. No, pues es que el Señor Jesús para mí lo es todo, ¿no? El Señor Jesús es mi guía, es mi camino, es la puerta, Él es la luz, ¿cierto? Pero si me permiten dar dos renglones más adelante, yo me volví muy amante a San José. Ok. Y en San José he encontrado el modelo perfecto para ser como Jesús, ¿sí? Para ser como Jesús. Ok. Porque Jesús, aunque es perfectamente hombre, es Dios. En cambio, San José, esto va a sonar un poco complejo, pero pues San José sí, digamos que es un ser humano como nosotros. No estoy diciendo que Jesús no lo es, claro que sí, pero es naturaleza divina. Sí. Sí, Jesús es naturaleza divina. San José es naturaleza humana. Naturaleza humana. Entonces, en ese servicio, en esa entrega, en esa generosidad, en esa proveer en su familia, en ese custodiar a María y custodiar a Jesús, encontré en San José ese modelo perfecto de servir a Dios y de servir a los demás. Entonces, por ejemplo, yo para mi esposa quiero ser un San José, aunque a veces me sale el Mauricio Giraldo, pero yo busco ser San José, ¿sí? Para mis hijos yo quiero ser ese San José, ese quien los custodia, quien los asiste, quien los protege, quien les dé el amor, quien sea el reflejo del amor de Dios. Pero muchas veces me sale el Mauricio Giraldo Hernández, ¿sí? Pero bueno, en esas luchas en las que estamos, pero para mí, digamos, Dios, Jesús, obviamente, Jesús es que Jesús lo es todo. O sea, Jesús es el amor, Jesús es el amor encarnado. Jesús es la entrega absoluta, ¿sí? Jesús es el sacrificio dado por el otro, la inmolación, la oblación por el otro. Entonces, claro, es que llegar a esos niveles es fuerte. Entonces yo le pido a San José que me ayude a ser como soy. Qué belleza. Y senador, frente a San José, quisiera preguntarle sobre los silencios. ¿Qué tan importante es el silencio en su vida de oración? Esa humildad, ese recoger la cabeza, ¿no? San José, gran maestro sobre los silencios y sobre esa humildad, ¿no? Quisiera preguntarle sobre eso. ¿Cómo lo aplica usted en su vida? Les voy a hacer una pregunta. Sí, a ver. ¿Es cierto o no que todo lo que vale mucho cuesta, ¿no? O sea, todo lo que tiene un valor muy grande cuesta dinero, cuesta mucho Todo lo que dinero? vale la pena, dices. Digamos, como significando como que normalmente todo lo que tiene un valor alto cuesta o dinero o sacrificio. ¿Es cierto o no? Correcto. Sí. ¿Cierto? Pues dinero o sacrificio. Sí, exacto. Sí, Dinero, sí, sí, sacrificio sí. o entrega. Sí. De acuerdo. ¿Estamos correctos? Estamos de acuerdo. Bueno, el silencio es tan importante que cuesta mucho hacerlo. Que cuesta mucho hacerlo. Entonces, por eso es tan importante para la vida. Y por eso cuando nosotros no somos capaces de acallarnos, de silenciarnos, no somos capaces de escuchar la voz de Dios, porque estamos escuchándonos todo el tiempo, o la música, o la entrevista, o las noticias, o la clase que necesito para el día de mañana. Estamos escuchándonos todo el tiempo en un ruido que estamos en la vida y se nos olvida acallarnos, aquietarnos, silenciarnos para escuchar a Dios. Si hiciéramos más silencio, yo creo que seríamos ciertamente mucho más productivos, mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores profesionales, si hiciésemos más silencio, ¿sí?
porque es que el silencio no es no decir palabras. Si el silencio fuese no decir palabras, realmente es muy sencillo. No es silenciar el todo. Mis pensamientos, mis imaginaciones, no elucubrar ni siquiera ningún pensamiento en mí, sino acallar todo en mí para que Dios pueda entrar a hablar en mí. Entonces eso... No. Entonces por eso vuelvo a la expresión que decía ahora. Es tan importante el silencio que nos cuesta mucho. Senador, ¿qué hace que una vida valga la pena? No, el sentido de la vida lo da siempre es Dios. Cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, siempre, por cualquier situación, va a pensar que no vale la pena vivir, que es mejor quitarse la vida. Las depresiones, los trastornos, todo eso generalmente son vacíos de Dios en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Entonces, la vida vale la pena, la vida tiene sentido si tenemos a Dios, pero ciertamente solo por el hecho de ser persona, de ser un ser humano, vale la vida, vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Senador, ya para ir en las últimas preguntas, las preguntas finales, quisiera preguntarle cómo le gustaría ser recordado. ¿O le gustaría ser recordado? Pues yo cuando alguna vez me hice esa pregunta, pero a mí me gustaría es que mis hijos puedan decir, tuve un padre que me amó hasta la locura. O sea, me gustaría es más en mi familia, no a nivel político ni a nivel, sino que mis hijos en algún momento, porque tengo una situación, yo siempre cuando joven dije yo no quiero ser como mi papá. Entonces, que yo sea tal ejemplo, que sea capaz de tener tal ejemplo para mis hijos, de darles tanto ejemplo, que ellos puedan decir, yo quiero ser como mi papá, porque mi papá me muestra a Dios. Yo quiero ser como él, porque tiene coherencia, porque tiene fidelidad, porque es un hombre que siempre está pensando en los otros. Que ellos sean capaces de ver en mí el reflejo de Dios, ¿cierto? Más allá de que me recuerden, porque yo era de A, B, C manera, sino que Él me mostraba siempre a Dios. Muy lindo, senador. Senador, me quisiera preguntarle sobre algo que no hemos hablado, y es sobre esa parte misionera de su vida. Digamos que al principio lo presentamos así, entonces sí quisiera preguntarle cómo fue ese trasegar y cómo se traduce esa misión, ¿no? Esa vida misionera en todas las facetas. Entonces, no sé, ya hoy en día estamos hablando desde el ámbito político, pero desde antes, porque la misión viene, digamos, en todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce eso? Claro, mira, cuando yo tuve el encuentro personal con el Señor, yo sentí una alegría tan grande dentro de mí, que usted no alcanzan a imaginar, que yo dije, yo no puedo perder esta alegría que siento acá. Y la única respuesta que encontré fue en servir a Dios. Fue la única. O sea, el encuentro personal con el Señor me llevó a servirle a Él. Entonces, por eso la respuesta de hace un rato en la pregunta que me hacías, era, o sea, yo me siento es para servirle a Dios. La misión que yo siento es servirle a Dios. No es ser político, ser comerciante, ser empresario, no, servirle a Dios. Lo otro para mí es accidental. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará por añadidura. Pero entonces es imposible no encontrarse con el Señor y servirle. O sea, cuando una persona se encuentra con el Señor y no empieza un servicio misional, todavía no ha podido entender qué es eso que acaba de encontrar. Todavía no lo ha podido encontrar. Yo no puedo decir que no se ha encontrado con el Señor. Claro está, sí se encontró. Pero no ha podido entender, de pronto todavía tiene mucho ruido de su vida pasada o de lo que esté viviendo en el momento, que no lo deja entender qué es lo que tiene que hacer. Pero una persona que se encuentra con el Señor, siempre que tenga un encuentro real con el Señor, siempre se va a volver un misionero de Él. Siempre se va a volver un misionero. Es imposible conocerlo y no amarle,
y es imposible amarle y no servirle. Senador, ¿qué libros o en su formación que haya visto en la fe y en ser hombre nos recomienda para pues aquellos que nos estén viendo y pues para nosotros también? Bueno, el primero es el Evangelio, ¿no? Evidentemente. Primero el Evangelio, que es el libro de libros. Sí, Muchos libros pueden hablar de, sí, pero ahí habla él. sí. ¿Sí? Muchos pueden mencionar cosas que él mencionó en la palabra de Dios, pero ahí nos está hablando él directamente. Segundo, Catecismo de la Iglesia Católica es muy importante Sí. para conocer nuestra fe, para los que somos católicos, claro está. El catecismo es súper importante, son 4 bloques, muy importante vivirlo y entenderlo. Pero hay libros que ciertamente, yo les voy a hablar solo de uno, porque quiero que si de las miles de personas que ven este video se quedan con ese libro, valió la pena toda la entrevista. La imitación de Cristo. La imitación de Cristo Thomas de Thomas Kempis. de Kempis. Es un libro extraordinario, es un libro que fue escrito para monjes, eso hay que entenderlo, pero es súper actual. O sea, tú lo lees hoy, es escrito hace 6 siglos, y lo lees hoy y te está hablando, o sea, y te ayuda en todo. Y mientras mejor relación tengas con Jesús, mejor hombre vas a ser. La relación, dime cuán relación tienes con Jesús y te diré cuán buen hombre eres. Entonces, mientras más fuerza tengas en esta relación con Dios, pues más fuerza vas a tener para ser un verdadero hombre acá, ¿cierto? Ahora, no sé, 30 segunditos a la cámara o lo que considere para hablarle a esos hombres, pueden ser de todas las edades, pero haciendo énfasis a los hombres jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, que están en esa búsqueda, que están en ese anhelo de servir, de amar, de ser amado, ¿no? ¿Qué les diría a ellos, si quiere, ahí mirando a la cámara ahí? Bueno, no, quiero darles un mensaje de esperanza, un mensaje de que sí se puede ser un hombre diferente en medio de tanta locura en este mundo, sí se puede dar un mensaje de Dios. Yo lo he vivido desde mis 21 años, un mensaje de Dios en medio de la universidad, en medio de los amigos, en el colegio, en donde estés. Puedes obviamente hablar de Dios, no te dé miedo, no tengas miedo de seguir a Dios, no tengas miedo de mostrarlo a Él, no tengas miedo de ser diferente a tus compañeros y a tus amigos, no tengas miedo de ser una persona coherente en tu vida y no tengas miedo de ser unos jóvenes como los que tengo acá a mi lado, que se han decidido a emprender un proyecto como estos para que podamos entender que debemos ser inquebrantables. Bueno, senador, y ya como última pregunta. Para usted, ¿qué hace a un hombre inquebrantable? Yo creo que la construcción de un ser humano es igual a la construcción que vemos en un edificio. Entonces, vemos un edificio de 10, 15, 20 pisos, pero para sostenerlo debe tener hacia abajo una profundidad tal que sostenga y le dé estabilidad, equilibrio a todo el edificio. Entonces, según lo que la persona quiera hacer, necesita profundidad, ¿sí? Y cuando hablamos de profundidad, hablamos de humildad, porque la humildad es, conviene que yo decrezca para que él crezca, conviene que yo no aparezca para que él aparezca, eso es la humildad, ¿sí? Entonces puedo utilizar una expresión, es un poco coloquial, pero ¿sí? Me decían en algún momento hay que crecer como la cola de las vacas, hacia abajo. Por eso dije que muy coloquial. Pero sí, yo creo que a mayor profundidad en mi vida, de bases, de principios, de valores, de ética, de Jesús en mi vida, más va a soportar el edificio. Y ahí va a ser inquebrantable, ahí va a ser inquebrantable. Porque acá en estos 4 años de Senado de la República que llevamos, ha habido situaciones muy difíciles y yo creo que papá y mamá en mi casa lograron forjar unas muy buenas bases, unas buenas zapatas y eso ha hecho que
que este servidor de Dios haya sido inquebrantable en los principios, en la moral, en la ética, acá en el Congreso de la República. Excelente. Senador, muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado y en serio estamos muy agradecidos con que haya sido el primero de muchos y te deseamos lo mejor y recuerden que hombre inquebrantable solo hay uno. Jesús.